Muy buenas noches y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Hoy todavía por acá, miércoles 3 de diciembre de 2025. Buenas noches o buenos días, dependiendo de donde nos sintonicen, ¿verdad? Hoy analizamos la crisis de máxima tensión en el Caribe, donde la administración de Donald Trump ha lanzado un ultimátum a Nicolás Maduro que podría desatar en una catástrofe incontrolable, yo diría. Es esa operación de decapitación. El Pentágono ha desplegado una fuerza militar masiva, incluyendo el portaaviones Gerald Ford y F-35, pero no para una invasión, sino para ejecutar un golpe de decapitación, lo que le llaman decapitation strike. El objetivo, eliminar a Maduro y forzar un cambio de régimen. Sin embargo, detrás de esta amenaza se esconde una peligrosa hipocresía y un riesgo inmenso que Washington, pues, aparentemente no está considerando. Analizamos 3 puntos clave. En este análisis desvelaremos la doble moral, el verdadero objetivo y el riesgo de debacle. Esa doble moral, analizamos la contradicción flagrante de Trump al indultar a Juan Orlando Hernández, JOH, un expresidente condenado por narcotráfico mientras justifica la operación contra Venezuela por el tráfico de drogas. El verdadero objetivo. Descubrimos por qué la caída de Venezuela no es el final, sino el medio para estrangular a Cuba, que cometió un error estratégico monumental al rechazar una oferta rusa. Y el riesgo de la debacle. ¿Por qué el ataque se ha demorado tanto? ¿Por qué los propios war games, juegos de guerra de Estados Unidos, predicen el caos total si Maduro resiste? Un escenario de implosión incontrolable que caería directamente sobre los hombros de la Casa Blanca. La guerra en Venezuela no es por el petróleo, no lo es. Es por el control absoluto y la guerra estratégica contra el eje de BRICS y Cuba. La pregunta es, ¿Trump está dispuesto a pagar el precio de la catástrofe por este objetivo ideológico? Comencemos. El ultimátum de Trump y la hipocresía del narcotráfico. Vemos la alta tensión del ultimátum y la doble moral de la política estadounidense. Hablemos de Venezuela. La situación ha escalado al nivel de crisis. Primero tuvimos la declaración de Trump en Truth Social, donde sentenció el espacio aéreo venezolano está cerrado. Esto aplica a aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y cualquier otra cosa que se le ocurra a los gringos. Luego se confirmó la llamada telefónica entre Trump y Maduro. Los reportes indican que Trump le lanzó un ultimátum claro: ¿te vas o iniciamos nuestra operación de cambio de régimen? La CNN, a ustedes si le creen a la CNN, por su parte reporta que Maduro ofreció dejar el poder, pero solo después de 1 año y medio, una táctica de dilación que, según sabemos, fue rechazada. La tensión militar es palpable, con figuras como Pete Hegseth hablando abiertamente de acciones militares inminentes. Pero aquí está la hipocresía evidente. Justo cuando Estados Unidos amenaza a Venezuela por el narcotráfico, Trump indulta al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos por ser parte de un gigantesco cartel de drogas, incluso con contactos con el Chapo. Esto se ve muy mal. Trump defiende el indulto, alegando que la condena de JOH fue un montaje político de la administración Biden. Sea cierto o no, la contradicción es obvia. ¿Cómo se justifica una operación por drogas mientras se libera a un narcopresidente condenado? Ahora, hablemos de esa estrategia de la decapitación y la demora del ataque. Ahora, solo antes, volviendo brevemente al caso de Honduras, el indulto de JOH es un acto, yo diría, tan descarado que casi parece un mensaje del propio Trump. La narrativa de los carteles de la droga es solo una jugada geopolítica. Pareciera que nos está diciendo esto así a la cara, ¿no? Él mismo está dispuesto a perdonar a un narcotraficante convicto a gran escala. ¿Qué opinan? Ahora, volvamos a Venezuela. Está claro que Trump quiere la salida de Maduro. Tuvimos esta tensa llamada,
Pero la gran duda es, ¿por qué ha tardado tanto en cristalizarse este ataque? Llevamos más de 6 semanas de despliegue militar. Tenemos un build-up masivo, ¿no? 7 destructores, buques anfibios, F-35 en Puerto Rico y el portaaviones Gerald Ford. Es una fuerza desproporcionada para solo lanzar misiles. Pero, ojo, insuficiente para una invasión de un país del tamaño de, y creo que geográficamente más grande que Irak. La estrategia es clara. Decapitación. Estados Unidos no quiere empantanarse en una invasión de Venezuela. Un país enorme, cubierto de selva y montañas. El objetivo es aterrorizar a Maduro para que renuncie. O si no, ejecutar un ataque de decapitación, bombardear y desestabilizar el régimen para forzar una crisis donde un nuevo gobierno, respaldado por elementos del ejército, tome control. Pero el riesgo es inmenso. Si Estados Unidos lanza este ataque de decapitación y Maduro sobrevive y retiene el control, el resultado sería catastrófico. Cuanto más se alargue esta situación tras un ataque fallido, más débil será Estados Unidos y más fuerte será la posición de Maduro. Ahora, hablemos de esa resistencia de Lula y el punto de inflexión de 48 horas. ¿Verdad? Hablemos de ese riesgo político para Trump y la dimensión regional del conflicto. Primero, el escudo de Lula. Esa oposición regional, ¿no? Lula como el antídoto. La opción de Brasil es vital. Aunque Lula no es amigo de Maduro, su rechazo a la intervención sienta un precedente regional. Si Estados Unidos ataca, la presión diplomática regional, el ALBA, la CELAC, etc., comenzará a aumentar forzando un aislamiento político de Trump. Esas 48 horas críticas, y que yo diría que este es el punto de inflexión político. Hay que recordar la elección de Irán. ¿Se acuerdan de Irán? Recientemente, junio de este año. Esa analogía es clave. Si el ataque no logra la decapitación inmediata en las primeras 48 horas, la ventaja se desplaza a Maduro. Esto crea un daño político a Trump. Cada día de resistencia de Maduro generará más oposición interna en Estados Unidos y obligará a Trump a elegir entre un retiro humillante que dañaría gravemente su capital político o una escalada inasumible. Ahora, el ingenuo escenario post-Maduro, ¿no? Y esto yo le llamaría la falla neoconservadora. La pregunta sobre el éxito de la decapitación es crucial. Incluso si Maduro se va, que lo dudo que la transición sea limpia. Ese acceso inmediato al petróleo y la instalación de María Corina Machado. Venezuela es un país complejo. Una transición forzada probablemente resultaría en caos y resistencia prolongada. Cuba, el siguiente fichaje. La confirmación de que Cuba es el siguiente objetivo refuerza la visión de que esta no solo es una cooperación o una operación antinarcóticos o prodemocracia, es una limpieza ideológica y estratégica completa del Caribe e Iberoamérica. Regresando a Lula, el gobierno de Lula en Brasil ha anunciado su fuerte oposición a estos movimientos. A pesar de que Lula no es amigo de Maduro, su rechazo es crucial. Aunque Brasil no puede resistir a Estados Unidos, su voz es el escudo regional. Y aquí está el punto de inflexión. Si hay un ataque militar al gobierno de Maduro resiste más allá de las primeras 48 horas o 2 o 3 semanas o más, la oposición comenzará a crecer a lo largo de toda Iberoamérica. La presión interna en Estados Unidos también aumentará. Trump se verá obligado a suspender la operación. Y si lo hace, con Maduro aún en el poder, sufrirá un daño político significativo. Es la misma lección que vimos con Irán. ¿Hasta qué punto se ha meditado todo esto en Washington? ¿Qué tan fuerte es la inteligencia? Si la decapitación falta
el equilibrio de poder se desplaza a favor de Maduro. Y si el ataque es exitoso, incluso si Maduro se va por un acuerdo de amnistía o por una decapitación selectiva, es ingenuo pensar que los neoconservadores lograrán una transición limpia, instalando a María Corina Machado y asegurando el acceso al petróleo de inmediato. No. La complejidad de Venezuela asegura el caos. ¿Sí o no? Hablemos de Cuba, que es el verdadero objetivo, y de ese error de La Habana. Aquí vemos una transición de operación antinarcóticos a una operación de cambio de régimen ideológico en el Caribe e Iberoamérica. Es la estrategia de asfixia del Plan Rubio, Marco Rubio o Narco Rubio. El objetivo final de Estados Unidos no solo es el petróleo venezolano, sino el estrangulamiento total de Cuba. La caída de Maduro es la herramienta necesaria para cortar el suministro vital. Esto confirma que la operación es una limpieza ideológica y estratégica del Caribe e Iberoamérica, impulsada por la línea dura de Marco Rubio, ahora secretario de Estado, como señalan algunas fuentes. Así es. Y es que lo que pasa es que La Habana cometió un error. Y es de desconfianza histórica. La negativa a Cuba a aceptar la oferta rusa hace 2 años por temor a ser abandonados nuevamente como lo hizo Yeltsin en su momento, ha resultado ser un estratégico error monumental. Esa oferta habría garantizado la estabilidad económica de Cuba frente a la actual embestida de Estados Unidos. Así es. Pero hablemos de Cuba. Porque aquí yo diría que está la clave de la estrategia de Trump y Marco Rubio. El objetivo real es detener las exportaciones de petróleo venezolano a Cuba, que es lo que mantiene a la isla a flote. Y aquí hay algo que mucha gente yo creo que desconoce. Hace unos 2 años los rusos le ofrecieron a Cuba reemplazar el suministro venezolano para darles estabilidad. Para Rusia era un volumen minúsculo, para Cuba era la salvación. Pero los cubanos dijeron no. Por la desconfianza histórica, recordando que Yeltsin les cortó el petróleo tras el colapso soviético. De igual manera, en mi opinión, esto ha sido un error estratégico monumental. Si Venezuela colapsa, el petróleo se detiene, Cuba queda expuesta. Ahora, aunque Rusia probablemente regresaría con la misma oferta, esperemos que no sea demasiado tarde. ¿Y si Estados Unidos ataca a Cuba? Sería mucho más complejo. Claro, Cuba tiene una reputación inmensa en el sur global, en Rusia y en China. No es inconcebible que Moscú y Pekín tomen acciones mucho más fuertes para asegurar la isla de lo que harían por Venezuela. Sí. Solo digo. Además, la narrativa del narcotráfico no funcionaría con Cuba. Cuba tiene una línea dura contra el tráfico de drogas. Esto es parte de una jugada ideológica mayor impulsada por el ala dura. Pero Cuba es un hueso mucho más difícil de quebrar. La reacción internacional, incluso de la izquierda en Estados Unidos, se pondría violenta. Sí. Hablemos de esa implosión incontrolable. Y el motivo real. Aquí cerramos este embrollo, ¿no? Confirmando que la amenaza militar es un riesgo político y humanitario incalculable, pero que la motivación es la guerra estratégica contra el eje Cuba-BRICS. Esa falsa victoria de María Corina Machado. Hay que subrayar que el escenario de victoria de Trump, asumiendo que Machado toma el poder, es profundamente inestable. Machado representa una visión venezolana que ya no existe. Su incapacidad para conciliar las profundas fracturas sociales podría provocar una segunda implosión, incluso sin ataques militares. Y el peor escenario es el debacle de Irak, ¿no? Esto conlleva a un riesgo incalculable y la búsqueda confirma que los War Games secretos de Estados Unidos predijeron ya el caos y la violencia generalizada. Y si Maduro cae,
Sin una transición ordenada, pues el caos absoluto. Y esto caería todo sobre Trump. Si ocurre este colapso similar al de Irak en el 2003, con flujos masivos de refugiados y un aumento descontrolado del narcotráfico, sería una catástrofe política que caería directamente sobre la Casa Blanca, lo que explica la demora de la operación. Ese motor estratégico, no es el petróleo, sino el control total. Este es el punto de conclusión. El hecho de que Rick Grenell, el enviado de Trump, estuviera negociando la reapertura petrolera con Maduro, algo que los lobistas apoyaban, prueba que el objetivo no era simplemente el petróleo. La verdadera jugada, el motivo real, es la estrategia ideológica de la línea dura, control absoluto del suministro para garantizar que ni una gota, ni una sola gota vaya a Cuba, China o el bloque BRICS. La operación militar es una herramienta de dominación geopolítica total, no de pragmatismo económico. Así que, hablando de estos escenarios, el resultado que Trump busca es que Maduro se vaya y que María Corina Machado asuma. Esto le llamaríamos una victoria óptica de Estados Unidos o para Estados Unidos. Pero no hay que olvidar que incluso en este escenario, Machado no entiende por qué el chavismo surgió. El país es otro. Ella rápidamente se encontraría en graves problemas y la situación podría volverse inestable, pero así rápido. Y el riesgo real es el colapso total. Si el gobierno se derrumba y las instituciones se destruyen, la situación sería incontrolable. Ya lo han predicho los War Games de Estados Unidos. Venezuela caería en un caos absoluto, peor que si Maduro sobreviviera. Tendríamos un debacle humanitaria, flujos masivos de refugios y una explosión del narcotráfico, que sería una catástrofe que Trump tendría que cargar sobre sus hombros. Entonces, ¿por qué hacerlo entonces? ¿Por qué hacerlo? Sabemos que Maduro ya estaba dispuesto a negociar el acceso de petróleo con Rick Grenell. Esto significa que la acción militar no se trata simplemente de conseguir petróleo. La fuerza impulsora es la guerra estratégica, conseguir el control absoluto para cortar el suministro vital a Cuba, China y el eje BRICS. La operación en Venezuela es una ficha en un juego mucho más grande que busca la dominación geopolítica total del Caribe e Iberoamérica. Nos dicen, ¿no?, que somos su patio trasero, somos su... La pregunta es si Trump está dispuesto a pagar el precio de la debacle por esa estrategia ideológica. Así que vemos la férrea ideología neoconservadora, ¿no? Ese deseo del control absoluto. Todo lo detallado en este corto video sirve como el punto de cierre ideológico de todo lo expuesto, ¿no?, definiendo por qué la operación se está llevando a cabo a pesar de los riesgos catastróficos. Es el motor neoconservador, es la sed de control. La pregunta retórica inicial ¿es el statu quo realmente un gran problema? Una pregunta fundamental, ¿no? Y la respuesta es no. El problema es la imperfección del control. Esto afirma que la operación se debe a que la Casa Blanca no tolera la autonomía de Maduro, ni la posibilidad de que Venezuela negocie con China o con BRICS. La meta es la dominación completa sobre el petróleo y la estructura geopolítica regional sin concesiones. La doctrina de no hay marcha atrás. Esa es la descripción de los neoconservadores, ¿no? No toman prisioneros y no tienen marcha atrás. Es la clave para entender por qué la operación es tan arriesgada. La ideología explica por qué están dispuestos a ignorar los resultados de sus propios War Games, el riesgo de la debacle incontrolable. Para ellos, el riesgo de un colapso catastrófico es aceptable si el resultado final es la eliminación de un régimen hostil.
Y el significado del exilio, ¿no? La mención de que cualquier perdón es inútil y los destinos de escape son cruciales. Es el poder de la palabra, ¿no? Se confirma que la palabra de los neoconservadores no es confiable. Miren con Irán, ¿no? Si Maduro cae, debe buscar refugio en potencias con la capacidad militar para protegerlo, ¿no? Sería Rusia o China. Esto confirma la operación militar, que la operación militar es el resultado de un cálculo ideológico que prioriza el control absoluto sobre la estabilidad y que Maduro no tiene opción de negociación, solo de fuga. Con esto hemos llegado al final de este análisis. Y la conclusión es clara. La crisis en Venezuela no es impulsada por la necesidad de petróleo, que Maduro estaba dispuesto a negociar, ni por la democracia. Es impulsada por la ideología neoconservadora y la necesidad de control total. Sí. La jugada geopolítica final, ¿no? La razón detrás del ultimátum, el despliegue militar y la insistencia en la decapitación es el deseo de la facción dura de Trump, de control exclusivo, aislamiento total y dominación regional. Control exclusivo, asegurar el control absoluto del crudo venezolano. Aislamiento total, cortar el suministro a Cuba, China y el bloque BRICS. Dominación regional, la operación es una limpieza ideológica del Caribe e Iberoamérica. Esto conlleva a un riesgo existencial. Pero el camino del neocon, que no toma prisioneros y no tiene marcha atrás, conlleva a un riesgo incalculable, yo diría. Sus propios juegos de guerras de Estados Unidos se lo han advertido. Si el golpe de decapitación fracasa o si el gobierno implosiona, el resultado no será una transición limpia, sino una debacle humanitaria incontrolable. Flujos masivos de refugiados y explosión del narcotráfico. Sería una catástrofe que destruiría el capital político de Trump. Y quizás esa sea la verdadera razón por la cual han empujado a Trump en todo esto, para completamente destruirlo. Y Maduro lo sabe. Maduro lo sabe. Cualquier acuerdo de amnistía ofrecido por los neocons es papel mojado. Si logra escapar, su única esperanza es el exilio en una potencia protectora real como Rusia o China. Así que la tensión es máxima. Y la demora sugiere un intenso debate en Washington sobre el riesgo de la debacle de Venezuela. ¿Vale el precio de la dominación total? Después del día D1, o del día D como le dicen, las próximas 48 horas para Venezuela serán cruciales. Y bueno, agradezco su atención a este corto análisis, pero yo creo que es importante hablar de los hermanos venezolanos. Por favor, compartan el video, dejen su opinión y suscríbanse a De Qué Hablan Geo para seguir de cerca la crisis de Venezuela, Ucrania y geopolítica. Si les ha parecido parte de este pequeño análisis, pues denle me gusta. Si son nuevos por acá, suscríbanse al canal. Y como siempre les digo, queridos todos, estén juntos, fuertes. Siempre busquen por la verdad y sean justos.